Jesús y la Cábala, explorando los secretos místicos de Yeshua de Nazaret. Escrito por Mario Javier Sabán, Kenneth Mengíbar y Etel Turcios, este libro nos invita a descubrir las profundidades místicas de Jesús, el rabino de Israel conocido como Yeshua de Nazaret, a través de la lente de la Cábala, una tradición espiritual judía que desentraña los misterios de la Torá. La obra nos revela cómo las enseñanzas, milagros y parábolas de Jesús están profundamente entrelazados con conceptos cabalísticos como el Tikkun Olam, el Da'at y la Debekut, aportando una visión renovada sobre su mensaje espiritual. A lo largo de sus capítulos, exploraremos temas esenciales como la restauración del mundo, la verdad y el conocimiento divino, el papel del Verbo en la creación, y la conexión entre lo visible y lo invisible. También se examinan aspectos como las minorías, la igualdad de género y el rol de lo femenino en las enseñanzas de Jesús, brindando una visión universal de redención y transformación. Gracias a la colaboración de sus autores, esta obra logra un enfoque integral que combina el análisis teológico, histórico y espiritual, invitándonos a reflexionar sobre nuestra conexión con lo divino y el propósito en nuestras vidas. Con esta introducción, nos adentramos en un camino de conocimiento que promete transformar nuestra percepción de las enseñanzas de Yeshua desde una perspectiva cabalística. El reino de Dios y la restauración del mundo. La idea del reino de Dios, conocida en la tradición cabalística como Tikkun Olam, representa un llamado profundo a la restauración del mundo hacia la armonía divina. Este concepto, fundamental en la espiritualidad judía, implica una tarea colectiva, corregir lo que está roto en la creación y regresar a un estado de perfección espiritual. En la enseñanza de Jesús, esta visión cobra vida a través de sus parábolas y acciones, que buscan despertar en sus seguidores la responsabilidad de participar en este proceso de reparación. No se trata solo de un concepto místico, sino de una práctica diaria que comienza en lo más profundo del individuo, transformándose luego en un impacto positivo en la comunidad y el entorno. El Tikkun Olam no solo plantea un desafío espiritual, sino también ético. Es un llamado a actuar desde la compasión, la justicia y la humildad, valores que se encuentran en el corazón de las enseñanzas de Jesús. Al abrazar este ideal, sus seguidores son invitados a convertirse en agentes de cambio, reconociendo que cada acción, por pequeña que sea, contribuye al equilibrio del universo. La conexión entre el reino de Dios y el Tikkun Olam se convierte, así, en un puente entre lo divino y lo humano, recordándonos que la espiritualidad no es un escape del mundo, sino un compromiso activo con su transformación. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este proceso y a considerar cómo nuestras decisiones pueden contribuir a la restauración del mundo hacia un estado de armonía. Odres nuevos, renovación y apertura espiritual. La enseñanza sobre los odres nuevos, presentada por Jesús, simboliza un llamado a la renovación espiritual y a la apertura a nuevas perspectivas. En la tradición judía, los odres eran recipientes utilizados para almacenar vino, y su mención en las parábolas de Jesús tenía una carga metafórica poderosa. Un odre viejo, incapaz de contener el vino nuevo, representa la resistencia al cambio y la rigidez de una mentalidad que no se adapta a las transformaciones necesarias para alcanzar una vida espiritual plena. Jesús enfatiza la necesidad de abandonar las estructuras rígidas y dogmáticas que limitan el crecimiento personal y espiritual. Esta enseñanza no se reduce a un mensaje religioso, también aborda la importancia de la flexibilidad y la disposición para evolucionar en todos los aspectos de la vida. Solo un odre nuevo, es decir, una mente abierta y receptiva, puede contener el vino nuevo, que simboliza las enseñanzas profundas y transformadoras que Jesús trae consigo. El cambio propuesto no es superficial, sino una transformación completa que abarca la mente, el espíritu y las acciones. Es un llamado a desaprender viejas creencias que ya no son útiles, permitiendo que entren ideas frescas que alimenten el alma. Esta renovación es tanto individual como colectiva,
ya que impacta no solo al individuo que la experimenta, sino también a la comunidad que lo rodea. El mensaje de los odres nuevos subraya que la espiritualidad no puede ser forzada ni impuesta. Como el vino que requiere tiempo para fermentar, el crecimiento espiritual necesita paciencia, reflexión y un entorno adecuado para desarrollarse. Jesús nos invita a crear ese espacio dentro de nosotros mismos, un espacio donde la renovación sea posible y donde las enseñanzas divinas encuentren un terreno fértil para florecer. Esta parábola nos desafía a evaluar constantemente nuestras propias vidas. ¿Somos odres nuevos, dispuestos a recibir el vino nuevo del conocimiento y la transformación, o nos aferramos a viejos recipientes incapaces de contener lo que nos hará crecer? Este capítulo no solo es un llamado al cambio, sino también una guía para aceptar la renovación como un proceso constante, necesario para vivir plenamente el propósito divino. Carne y sangre, el alimento del místico. El pan y el vino, más allá de ser elementos cotidianos, adquieren un profundo simbolismo en el camino espiritual. En este contexto, representan una comunión con lo divino, una conexión que trasciende lo físico y se convierte en un alimento para el alma. Estos elementos invitan a una reflexión sobre la naturaleza misma del sustento espiritual, donde el acto de compartir se transforma en una experiencia mística de unidad. El pan, considerado en muchas culturas como el alimento básico de la vida, simboliza la sustancia divina que nutre al individuo desde el interior. Su significado va más allá de la materia, aludiendo a una esencia superior que se comparte entre quienes buscan crecer espiritualmente. De manera similar, el vino, con su transformación desde la uva, refleja el proceso de cambio que todo buscador atraviesa, convirtiendo lo terrenal en algo sagrado. Este simbolismo resalta la importancia de integrar el espíritu y la materia, recordándonos que la búsqueda de lo trascendental no implica renunciar al mundo físico, sino comprender su propósito más elevado. Al comer el pan y beber el vino, el místico se une al flujo divino, participando en una renovación constante que lo conecta con la totalidad del universo. La idea de carne y sangre también señala una entrega plena, un sacrificio simbólico donde el buscador deja atrás lo superficial para abrazar lo eterno. Este acto no se limita al ritual externo, es una invitación a profundizar en el autoconocimiento y en la conexión con aquello que es inmutable. En este proceso, el pan y el vino se convierten en portales hacia una conciencia más elevada, permitiendo a quienes los comparten experimentar la unidad con lo divino. La enseñanza de este alimento trasciende cualquier marco cultural o religioso, apelando a una verdad universal. Es una invitación a percibir cada acción cotidiana como una oportunidad para lo sagrado, recordando que lo divino no está apartado de la vida diaria, sino presente en cada instante, esperando ser reconocido y abrazado. La mística de las preguntas. El cuestionamiento profundo se presenta como una herramienta esencial para alcanzar el conocimiento trascendental. Preguntar no solo significa buscar respuestas, sino también abrir puertas hacia lo desconocido, desafiando las creencias limitantes que oscurecen la comprensión espiritual. Las preguntas, cuando se formulan desde el corazón, invitan a reflexionar sobre el propósito y la naturaleza de la existencia. Cada interrogante tiene el poder de llevar al buscador más allá de lo evidente, permitiendo explorar dimensiones de la realidad que de otro modo permanecerían ocultas. Este proceso no solo implica obtener respuestas, sino también experimentar la expansión de la conciencia a través del acto mismo de cuestionar. En este contexto, el silencio que sigue a cada pregunta es tan valioso como la respuesta, pues crea un espacio donde se gesta el entendimiento. La práctica del cuestionamiento también conecta al individuo con la humildad. Reconocer la falta de certezas abre la posibilidad de aprender y evolucionar. En lugar de aferrarse a verdades absolutas, quien se atreve a preguntar demuestra estar dispuesto a transformarse. Este enfoque permite liberarse de dogmas y estructuras rígidas que impiden el crecimiento interior,
dejando espacio para la renovación espiritual. Por otro lado, las preguntas son un puente hacia la conexión con lo divino. Al indagar sobre lo eterno, se establece un diálogo interior que impulsa la búsqueda de la verdad y la trascendencia. Este proceso de introspección no solo beneficia al individuo, sino que también inspira a quienes lo rodean, generando un impacto colectivo en el camino hacia el entendimiento universal. El cuestionamiento profundo no se limita a la palabra hablada, sino que también se expresa en las acciones y elecciones de la vida cotidiana. Cada decisión refleja una pregunta implícita: ¿cómo puedo vivir en coherencia con lo que descubro al buscar? En esta dinámica, las preguntas se convierten en un faro que guía hacia el autodescubrimiento y el encuentro con la sabiduría que reside en lo más íntimo de cada ser. El Satán de la Cábala. Desde la perspectiva cabalística, el concepto del mal no se percibe como una fuerza independiente, sino como una energía que desafía al individuo a crecer y trascender. El término Satán simboliza un obstáculo interno, un espejo que refleja las sombras y las áreas no resueltas del ser. Este enfoque transforma la lucha contra el mal en un proceso de autoconocimiento y evolución espiritual, más que en un combate externo contra una entidad. El mal se relaciona directamente con los niveles de conciencia en la Cábala, comenzando por Nefes, que representa la vida instintiva y los deseos más básicos. En este nivel, los impulsos primarios pueden convertirse en barreras si no son canalizados adecuadamente. Sin embargo, al reconocer estas tendencias, se inicia el camino hacia un mayor control de la energía interna, transformando los instintos en cimientos para el crecimiento. En Yesod, el mal se manifiesta como un desequilibrio emocional y una fragmentación del propósito. Este nivel invita a alinear las emociones con una intención superior, superando las distracciones que desvían al individuo de su camino espiritual. Aquí, la integración de los sentimientos se convierte en una herramienta para enfrentar los desafíos y fortalecer la conexión con lo divino. Finalmente, Tiferet simboliza la armonía entre lo físico y lo espiritual. En este nivel, el mal aparece como una ilusión de separación que debe ser superada para alcanzar la unidad con la totalidad. La conciencia en Tiferet lleva a comprender que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para elevarse y profundizar en la conexión con la fuente divina. El concepto del Satán en la Cábala no busca infundir temor, sino invitar a la reflexión sobre los desafíos que cada individuo enfrenta en su vida. Estos retos son esenciales para el desarrollo personal, pues permiten descubrir la fortaleza interna y la capacidad de trascender las limitaciones. Desde esta perspectiva, el mal no es el fin del camino, sino una puerta hacia un nivel superior de conciencia y transformación espiritual. Antes que Abraham fuese, yo soy. La declaración antes que Abraham fuese, yo soy encierra un mensaje profundo sobre la eternidad y la conexión con la fuente divina. Desde una perspectiva cabalística, esta afirmación no solo trasciende el tiempo, sino que revela una realidad superior en la que pasado, presente y futuro convergen. La esencia eterna mencionada no está limitada por las barreras del tiempo lineal, sino que existe en un estado de plenitud absoluta. En el contexto de la Cábala, esta afirmación está vinculada con el concepto de Ein Sof, el infinito sin forma que abarca toda la creación. Reconocer esta dimensión eterna significa comprender que la identidad no se limita a lo físico o temporal, sino que se extiende hacia la conexión con lo absoluto. Este estado de ser trasciende cualquier referencia histórica o cultural, aludiendo a una verdad universal que reside en todos los seres. La conexión entre esta afirmación y la divinidad no implica un privilegio exclusivo, sino una invitación a reconocer la chispa divina presente en cada individuo. Desde la perspectiva cabalística, este reconocimiento no es solo un hecho, sino un proceso que exige introspección y expansión de la conciencia. Al contemplar la eternidad, se rompe la ilusión de separación entre lo humano y lo divino, abriendo camino hacia una unión más profunda.
La figura de Abraham, mencionada en esta afirmación, representa la fe y el inicio de un camino espiritual. Sin embargo, el yo soy trasciende incluso ese inicio, conectándose con el origen mismo de la existencia. Esta declaración desafía a quienes la escuchan a mirar más allá de los límites de su comprensión, adentrándose en los misterios de la existencia eterna y la naturaleza del ser. Al reflexionar sobre esta frase, se invita a explorar el significado de la existencia desde una perspectiva elevada, donde cada ser humano tiene la capacidad de reconocer su conexión con la fuente. Este entendimiento no solo transforma la relación con lo divino, sino también la manera de vivir, al permitir que las acciones sean guiadas por una conciencia de eternidad y propósito trascendental. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es mucho más que una historia de reconciliación familiar, es una metáfora profunda que aborda el viaje espiritual del ser humano desde una perspectiva cabalística. Este relato refleja el descenso al mundo material y el retorno hacia la fuente divina, un ciclo que cada individuo atraviesa en su camino de autodescubrimiento y redención. La conciencia Bet, en este contexto, representa la dualidad y el estado inicial de separación que impulsa al alma a explorar la existencia terrenal. El protagonista de esta parábola, al alejarse de su hogar, simboliza el alejamiento del individuo de su esencia espiritual. Este acto no debe ser entendido únicamente como un error, sino como una etapa necesaria para experimentar la dualidad, aprender de las caídas y reconocer el valor del retorno. En este proceso, la culpa emerge como un sentimiento que, aunque doloroso, cumple una función transformadora, pues impulsa al arrepentimiento y a la búsqueda de reconciliación. Desde la perspectiva cabalística, la culpa no es vista como un castigo, sino como una herramienta para reflexionar y corregir. Al enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, el hijo pródigo toma conciencia de su desconexión, a través de su regreso, inicia un proceso de tikkun o reparación espiritual. Este regreso no es solo físico, sino también un movimiento interno hacia la unidad con lo divino y la restauración de la armonía perdida. La figura del Padre en esta parábola ilustra la infinita misericordia y el amor incondicional de la fuente divina. No hay juicio ni reproche al momento del reencuentro, solo una bienvenida que confirma que el retorno siempre es posible, sin importar cuán lejos se haya ido. Este gesto de aceptación simboliza la superación de la dualidad y el reconocimiento de que todo error puede ser transformado en una oportunidad de crecimiento. La celebración al final de la parábola, representada por la fiesta, refleja la alegría que surge cuando se logra la integración entre el alma y su origen. Este estado de unidad es la culminación del viaje espiritual, donde la dualidad se disuelve y la conexión con lo eterno se restaura. En esta narrativa, el hijo pródigo no solo encuentra su lugar en el hogar, sino también en el propósito divino, recordando que el camino de retorno siempre está abierto para quienes buscan reconciliarse con su esencia. Y conoceréis la verdad. El concepto de verdad, desde una perspectiva cabalística, trasciende la simple acumulación de conocimiento y se convierte en una búsqueda profunda de redención y conexión con lo divino. La verdad, en este marco, no solo ilumina el entendimiento, sino que transforma al individuo, guiándolo hacia una vida de mayor claridad espiritual. Esta idea conecta con el Da'at, que representa el conocimiento integrado y consciente, esencial para trascender las ilusiones de la separación. La salvación infantil, mencionada en diversos textos, simboliza una pureza de espíritu que permite al buscador acercarse a lo eterno. Esta visión no alude únicamente a la inocencia, sino también a una receptividad natural que facilita la conexión con lo trascendental. La infancia espiritual implica un estado de apertura, donde la verdad se recibe sin los filtros que la adultez y las creencias impuestas suelen construir. El Da'at, en la tradición cabalística, actúa como un puente entre lo divino y lo humano, entre la sabiduría y el entendimiento. Este conocimiento no es meramente intelectual,
sino vivencial, una verdad que se experimenta desde el interior y que guía hacia la unidad con la fuente. Conocer la verdad, en este sentido, no implica obtener respuestas externas, sino descubrir la chispa divina que habita en el interior de cada ser. La redención, como proceso, se entrelaza con la búsqueda de la verdad. Solo al reconocer y enfrentar las sombras internas se puede acceder a una luz mayor. Este viaje no está exento de desafíos, ya que implica desaprender lo falso y desmontar las ilusiones que bloquean la conexión con lo eterno. La verdad, entonces, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una vida de mayor coherencia y plenitud espiritual. El llamado a conocer la verdad es, en esencia, una invitación a retornar al estado original de armonía. Es un recordatorio de que todo lo necesario para este proceso ya reside en el interior, esperando ser descubierto. Este capítulo nos conduce a reflexionar sobre cómo nuestras vidas están moldeadas por percepciones limitadas y cómo, al buscar la verdad, podemos liberarnos de las cadenas de lo ilusorio para abrazar la totalidad del ser. No os afanéis. El llamado a no afanarse por los bienes terrenales encierra una lección profunda sobre la relación del ser humano con lo material. La insistencia en acumular riqueza y en preocuparse por lo efímero desvía la atención de aquello que realmente nutre el espíritu. Este mensaje invita a reflexionar sobre el impacto de las prioridades en la vida, destacando que el apego excesivo a lo material fragmenta la conciencia y desconecta de la verdadera esencia. El afán por los tesoros terrenales no solo esclaviza al individuo, sino que también lo aleja de su propósito superior. La búsqueda constante de posesiones materiales se convierte en una trampa que genera ansiedad y limita la capacidad de experimentar la plenitud. En este contexto, los bienes no se perciben como un problema en sí mismos, sino el desequilibrio que surge cuando se priorizan por encima de las necesidades espirituales. El ojo maligno, simbolizado como un deseo insaciable, refleja el estado interno de codicia que lleva a una visión distorsionada de la realidad. Este concepto cabalístico señala cómo las percepciones influenciadas por el deseo pueden oscurecer el entendimiento y alimentar una desconexión espiritual. Al superar este estado, se abre espacio para una perspectiva más amplia y equilibrada, que permite valorar tanto lo material como lo espiritual en su justa medida. La conciencia fragmentada que surge del afán por el sustento revela una desconexión entre el mundo interior y exterior. Esta fragmentación lleva a una sensación de insuficiencia constante, alimentada por la creencia de que lo externo puede llenar un vacío interno. Al centrar la atención en el desapego, se logra integrar los diferentes aspectos del ser, permitiendo vivir desde un lugar de mayor coherencia y serenidad. El desapego no implica rechazar lo material, sino transformar la relación con ello. Significa reconocer que los bienes son herramientas y no fines, y que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de vivir en paz, independientemente de las circunstancias externas. Este enfoque libera de la carga innecesaria del afán y permite experimentar una vida más plena, donde lo esencial ocupa el lugar central. La revelación de lo oculto. La revelación de lo oculto es un acto que trasciende lo evidente y se adentra en los misterios más profundos de la existencia. Los secretos divinos, al ser desvelados, no solo iluminan la mente, sino que transforman el alma, permitiendo al buscador comprender realidades que estaban más allá de su percepción. Estos misterios no están reservados para unos pocos, sino que son accesibles a quienes están dispuestos a buscar con sinceridad y apertura. El conocimiento oculto, en las enseñanzas espirituales, no se refiere únicamente a información reservada, sino a verdades universales que solo pueden ser entendidas a través de una conciencia elevada. Las palabras y parábolas que se presentan como simples narraciones en realidad contienen capas de significado que requieren una profunda introspección para ser comprendidas. Este enfoque invita a los buscadores a mirar más allá de lo literal y a conectar con la esencia de lo que se comunica.
El vínculo entre lo oculto y lo sagrado es una relación inseparable. Lo que permanece escondido no es inaccesible por su naturaleza, sino porque exige un nivel de preparación espiritual para ser recibido. El conocimiento sagrado no puede ser forzado, sino que llega como resultado de un esfuerzo constante por alinear el interior con lo eterno. Este proceso, además de abrir las puertas a nuevas verdades, refina al buscador, haciéndolo más receptivo a la sabiduría trascendental. La revelación, más que un acto unilateral, es una interacción entre quien enseña y quien está dispuesto a aprender. Este intercambio de conocimiento ocurre en un espacio donde la fe, el deseo de entender y la humildad convergen, creando un terreno fértil para el crecimiento. En este contexto, el maestro no solo comunica verdades, sino que guía a los buscadores hacia un estado en el que puedan descubrir esas verdades por sí mismos. El acto de revelar lo oculto no busca exponer lo sagrado, sino invitar a los demás a participar en ello. Este proceso transforma tanto al receptor como al transmisor, conectándolos con un propósito más elevado. La enseñanza no es un fin, sino un medio para despertar la conciencia y permitir que lo divino se manifieste plenamente en cada aspecto de la vida. De gracia recibisteis, dad de gracia. El acto de recibir y dar está profundamente entrelazado en la espiritualidad, representando un flujo continuo que conecta al ser humano con la fuente divina y con los demás. Este principio no se limita a lo material, sino que abarca aspectos emocionales y espirituales, destacando la importancia de compartir aquello que se ha recibido de manera incondicional. Dar desde la abundancia interna se convierte en una manifestación del equilibrio entre el individuo y el universo. El círculo virtuoso del compartir refleja cómo cada acto de generosidad multiplica su impacto. Cuando se da sin esperar nada a cambio, se activa una cadena de reciprocidad que no solo beneficia al receptor, sino también al dador. En la tradición cabalística, esta dinámica representa el flujo natural de energía que mantiene el universo en armonía. Al participar en este proceso, se refuerza la conexión con la fuente, alimentando tanto al espíritu propio como al colectivo. La gracia, entendida como un regalo divino, es el vínculo que permite al ser humano participar en este flujo. No se trata de un mérito personal, sino de un reconocimiento de que todo lo que se posee proviene de una fuente superior. Este entendimiento invita a compartir con humildad y gratitud, convirtiendo cada acto de generosidad en un gesto que trasciende lo personal y alcanza lo trascendental. Dar de gracia no significa solo entregar, sino también recibir con humildad. Esta dinámica implica reconocer que, al aceptar lo que otros ofrecen, se cierra el ciclo de reciprocidad y se fortalece la comunidad espiritual. En este proceso, tanto el dador como el receptor crecen, elevándose por encima de las limitaciones individuales y contribuyendo al bienestar colectivo. El acto de compartir es, en última instancia, un recordatorio de la interconexión entre todos los seres. Al participar en este flujo, el ser humano no solo cumple con un deber ético, sino que también se alinea con el propósito divino, convirtiéndose en un canal a través del cual la gracia fluye hacia el mundo. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden contribuir a mantener el equilibrio entre recibir y dar, fortaleciendo la conexión con lo eterno y con los demás. Sanando toda enfermedad y dolencia. La sanación no se limita al alivio de los síntomas visibles, sino que busca llegar a las raíces profundas de las dolencias, entendiendo que éstas tienen un origen que trasciende lo físico. Desde una perspectiva espiritual, las enfermedades no son meros accidentes biológicos, sino mensajes que invitan al individuo a reflexionar sobre su equilibrio interno. Esta visión permite abordar la cura desde una dimensión integral, donde cuerpo, mente y espíritu se alinean en un proceso de restauración. El diagnóstico etiológico, en este contexto, se centra en identificar las causas subyacentes de las afecciones, reconociendo que muchas veces están relacionadas con desequilibrios emocionales o desconexión espiritual.
Este enfoque no busca culpabilizar, sino empoderar al individuo para que participe activamente en su proceso de sanación. Entender la raíz de una enfermedad es el primer paso hacia su resolución, pues permite tratar no solo el síntoma, sino también el origen del problema. La relación entre las dolencias terrenales y el reino de los cielos subraya la conexión entre el estado físico y el espiritual. Las enfermedades pueden ser vistas como oportunidades para despertar y reconectar con lo trascendental. En este marco, la sanación no solo restaura la salud, sino que también eleva la conciencia, permitiendo al individuo avanzar en su camino hacia una vida más plena y alineada con su propósito. El terapeuta, entendido como un labrador de sí mismo, asume un papel esencial en este proceso. No se trata solo de ofrecer soluciones externas, sino de inspirar y guiar hacia una transformación interna. El verdadero sanador no impone, sino que cultiva en el otro la capacidad de sanarse a sí mismo, creando un espacio donde la reflexión, el equilibrio y la conexión con lo divino puedan florecer. Sanar, desde esta perspectiva, es un acto de transformación profunda. Implica no solo eliminar la enfermedad, sino también aprender de ella y permitir que ese aprendizaje impulse un cambio en todos los niveles del ser. Este proceso es una invitación a vivir de manera más consciente, reconociendo que el bienestar no es un estado aislado, sino un reflejo de la armonía entre lo interno y lo externo. Engaños y tesoros en el camino al reino. El camino espiritual está lleno de desafíos que ponen a prueba la capacidad del individuo para mantenerse en equilibrio. Estos obstáculos, aunque parecen barreras, son en realidad oportunidades para el crecimiento. Los engaños que se presentan a lo largo del trayecto, como las ilusiones creadas por la mente o el apego a lo material, tienen el propósito de revelar las áreas que necesitan atención y transformación. Enfrentar estas pruebas con valentía y discernimiento permite avanzar hacia un estado de mayor conciencia. La relación entre la materia y el ego es uno de los mayores desafíos en la búsqueda espiritual. La materia, en sí misma, no es negativa, pero el apego excesivo a ella puede desviar al buscador de su propósito. El ego, como una construcción que busca seguridad en lo externo, utiliza la materia como un medio para alimentar su existencia. Este vínculo crea una dependencia que perpetúa la desconexión con lo trascendental. Romper este lazo no implica rechazar lo material, sino redefinir su rol como herramienta y no como fin. El yo interno, al que muchos buscan llegar, es descrito como un tesoro escondido que espera ser descubierto. Este tesoro no se encuentra fuera del individuo, sino en lo más profundo de su ser. Sin embargo, acceder a él requiere atravesar capas de condicionamientos, miedos y creencias que nublan su luz. Cada obstáculo que se supera en el camino espiritual acerca un poco más al buscador a este núcleo de sabiduría y plenitud. Los engaños en el trayecto también se manifiestan en la percepción de lo que significa el éxito espiritual. Muchos caen en la trampa de creer que se trata de alcanzar un estado idealizado o de acumular conocimientos, cuando en realidad es un proceso de desapego, aceptación y autenticidad. Reconocer estas falsas metas y centrarse en el trabajo interno permite al buscador evitar distracciones y permanecer enfocado en lo esencial. El reino, como objetivo espiritual, no es un lugar al que se llega, sino un estado de conciencia que se alcanza al superar los engaños y reconocer el tesoro interno. Este proceso no solo transforma al individuo, sino que también lo conecta con un propósito más elevado. Al caminar este sendero, el buscador descubre que el verdadero tesoro no está en el destino, sino en el viaje mismo y en las lecciones que se aprenden a lo largo del camino. El Verbo se hizo carne. El misterio del Verbo encarna una verdad profunda que une lo divino con lo humano, lo trascendente con lo tangible. Desde una óptica mística, el Verbo no es solo una palabra pronunciada, sino una energía creadora que da forma a la realidad. Este concepto simboliza la capacidad del espíritu para manifestarse en el mundo físico,
conectando lo eterno con lo temporal. Es una expresión de cómo lo invisible se vuelve visible y cómo la esencia divina se plasma en la creación. La oscilación de la conciencia del Verbo refleja un movimiento constante entre lo absoluto y lo relativo, entre el origen infinito y las múltiples formas que adopta en el universo. Este dinamismo no es solo una característica del Verbo, sino también una invitación a la humanidad para alinearse con este flujo, reconociendo que la existencia es un equilibrio entre lo inmutable y lo cambiante. Al comprender esta oscilación, se revela la naturaleza cíclica de la vida y la conexión intrínseca con lo divino. El poder creador del Verbo se manifiesta en todas las dimensiones de la realidad. En su expresión más pura, el Verbo es la chispa que genera el universo, una fuerza que no solo crea, sino que sostiene todo lo que existe. Este poder no se limita a lo cósmico, sino que también está presente en cada acto consciente de creación, desde el pensamiento hasta la acción. Al participar en este proceso, el individuo se convierte en CEO creador, asumiendo un papel activo en la configuración de su entorno y de su propia vida. La luz primigenia, relacionada directamente con el Verbo, es el puente que conecta el acto creador con la redención. Esta luz, que precede a toda forma, es una manifestación de la intención divina de iluminar la oscuridad y restaurar la armonía en el cosmos. La redención, vista desde este marco, no es solo un retorno a la unidad original, sino también un reconocimiento del papel de la luz como guía y recordatorio de la conexión eterna con la fuente. Comprender que el Verbo se hizo carne no es solo aceptar una idea teológica, sino también internalizar que lo divino se encuentra en cada aspecto de la existencia. Esta enseñanza invita a vivir con conciencia de la sacralidad del momento presente, reconociendo que lo sagrado no está separado del mundo físico, sino entretejido en su esencia. Es un llamado a ser portadores de la luz y a permitir que el poder del Verbo transforme no solo el entorno, sino también el interior de cada ser. El nacimiento de Jesús. El anuncio del nacimiento según San Lucas trasciende la narración histórica para convertirse en una metáfora de renovación y esperanza espiritual. Este momento no solo marca un acontecimiento trascendental, sino que también invita a reflexionar sobre el significado del conocimiento que emerge desde el origen raigal. Comprender el nacimiento desde esta perspectiva implica adentrarse en la profundidad de la creación y su relación con la energía que fluye desde lo divino hacia lo humano. La rotación de energías, presente en la narrativa, simboliza un ciclo continuo de transformación y equilibrio. Este flujo constante asegura la conexión entre lo celestial y lo terrenal, representando una danza armónica en la que el individuo participa al alinearse con estas corrientes. Cada nacimiento, visto desde esta óptica, es una manifestación de esta rotación, un recordatorio de que la vida surge como resultado de un equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas que convergen en la unidad. La elección de nombres antes del nacimiento destaca el poder de la intención y la palabra como actos creativos. En este contexto, los nombres no son meras designaciones, sino expresiones de un propósito y una identidad predestinados. Este principio también se relaciona con el voto nazareo, que representa una vida dedicada a un propósito elevado, reflejando la capacidad humana de alinear sus acciones con una intención espiritual más profunda. La dimensión energética de Jochma, sabiduría, aporta un matiz esencial a esta narrativa. Este atributo no se limita al intelecto, sino que incluye la capacidad de conectar con una fuente de inspiración divina que guía y transforma. En este marco, el bitul, anulación, de María simboliza la entrega total al propósito divino, una disposición para dejar de lado el ego y convertirse en un canal a través del cual fluye la voluntad celestial. La redención de Israel, como elemento central, no solo se refiere a un pueblo, sino también a la humanidad en su totalidad. Este evento refleja la promesa de restauración y reconciliación con lo eterno. La cuestión del nacimiento virginal, más allá de su literalidad,
invita a reflexionar sobre el concepto de pureza como una conexión directa con lo divino, enfatizando que lo extraordinario no está separado de lo humano, sino que surge de su relación con lo sagrado. La Debekut o unio mística. La Debekut, que puede traducirse como adhesión o unión mística, representa uno de los ideales más elevados de la espiritualidad. Este concepto describe el estado en el que el alma se une de manera plena y consciente con lo divino, eliminando cualquier sensación de separación. Desde una mirada histórica, este estado ha sido buscado a lo largo de los siglos por místicos y sabios, quienes han entendido que la verdadera trascendencia no se encuentra en lo externo, sino en la conexión profunda con la esencia eterna. Alcanzar esta unión no es un logro que se obtiene de forma instantánea, sino el resultado de un proceso gradual que requiere entrega y disciplina. Implica la superación de las distracciones del mundo material y la transformación de las emociones y pensamientos hacia un estado de alineación con lo sagrado. Este viaje no está exento de desafíos, ya que exige al buscador dejar atrás apegos, miedos y el ego, para experimentar una unión que trasciende las limitaciones humanas. La metáfora del océano, utilizada en muchos textos espirituales, ilustra de manera poética esta unión mística. Al preguntarse ¿dónde está el océano?, se invita a reflexionar sobre la relación entre la gota de agua y el vasto mar. Aunque parecen distintas, la gota no está separada del océano, su esencia es la misma. Este entendimiento simboliza cómo el alma, aunque aparentemente individual, siempre ha formado parte de la totalidad divina. La separación es solo una ilusión creada por la percepción limitada. La experiencia de la Debekut no solo transforma al individuo, sino que también tiene un impacto en el mundo que lo rodea. Al vivir en un estado de unión, el buscador irradia una energía que inspira y eleva a los demás, recordándoles su propia conexión con lo eterno. Este estado no se limita a momentos específicos, sino que puede integrarse en cada aspecto de la vida diaria, convirtiendo incluso las tareas más simples en actos de devoción y conexión. La pregunta sobre dónde reside el océano es, en última instancia, un llamado a reconocer que la unión no es algo que se alcanza, sino algo que siempre ha estado presente. Este capítulo nos invita a redescubrir esa conexión inherente y a vivir desde un lugar de plena conciencia, donde la separación se disuelve y la unidad con lo divino se convierte en una experiencia constante. La transfiguración. La transfiguración simboliza un estado de transformación espiritual en el que el alma alcanza un nivel superior de claridad y conexión con lo divino. Este evento, representado a través de imágenes como las vestiduras blancas y el rostro brillante, refleja la purificación y la elevación que ocurren cuando el ser humano se alinea con su propósito trascendental. Las vestiduras blancas son una metáfora de la pureza interior, mientras que el brillo del rostro alude a la luz divina que se manifiesta cuando el individuo se encuentra en completa armonía con lo eterno. La aparición de Elías y Moisés en este contexto no es un simple detalle narrativo, sino una teofanía cargada de significado. Ambos representan pilares fundamentales de la tradición espiritual, conectando la ley y la profecía con la realización de lo divino en el presente. Este encuentro señala la continuidad y la convergencia de las enseñanzas eternas, recordando que el camino espiritual no es lineal, sino que integra lo pasado, lo presente y lo que está por venir. La conexión con la festividad de Sukkot refuerza el mensaje de la transfiguración, pues esta celebración está ligada al reino y a la promesa de redención. Sukkot, con sus imágenes de refugios temporales, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de la existencia terrenal y la permanencia de lo espiritual. Esta relación nos recuerda que la verdadera morada no está en lo material, sino en el espacio interno donde lo divino habita. La referencia a la Merkabah o carro celestial introduce la idea de movimiento y trascendencia. Este simbolismo conecta la transfiguración con el concepto de Dios como mensajero, quien guía a través de las diferentes dimensiones de la existencia.
Este proceso no solo transforma la percepción del buscador, sino que también revela los secretos de la resurrección, entendida no como un evento único, sino como un ciclo continuo de renovación y vida eterna. La transfiguración personal, como parte de este evento, invita a cada individuo a experimentar su propia transformación interior. Este proceso implica superar las limitaciones de la dualidad y abrazar la circularidad de la realidad, donde todo está interconectado. Este estado de elevación no es un destino final, sino un paso hacia una comprensión más profunda del propósito divino y la unidad con lo eterno, recordando que la luz que irradia desde dentro es una manifestación de la conexión con la fuente. Al que cree todo le es posible. La afirmación de que todo es posible para quien cree encierra una reflexión profunda sobre el poder transformador de la fe. Esta no se limita a una creencia pasiva, sino que representa una confianza activa que permite trascender las limitaciones impuestas por la mente y las circunstancias externas. La fe, vista desde esta perspectiva, se convierte en una fuerza que conecta al individuo con lo divino, abriendo puertas a lo que parecía inalcanzable. La incredulidad, por otro lado, no solo es la ausencia de fe, sino también una barrera que cierra el corazón y la mente a lo trascendental. Este estado, a menudo alimentado por el miedo y las experiencias del pasado, crea un ciclo de limitación que impide el crecimiento espiritual. Superar la incredulidad no implica eliminar la duda, sino aprender a convivir con ella mientras se cultiva una confianza más profunda en lo invisible y en el propósito superior que guía la vida. La apertura hacia lo divino exige más que palabras, requiere una disposición interna para soltar el control y aceptar lo desconocido. Este acto de apertura no es un abandono de la razón, sino un reconocimiento de que la razón sola no puede abarcar la totalidad de la existencia. En este proceso, la fe se convierte en un puente que une la comprensión humana con los misterios eternos, permitiendo al individuo caminar con seguridad hacia lo desconocido. La capacidad de creer está íntimamente ligada a la imaginación y al deseo de trascendencia. Quien cree no solo se abre a lo posible, sino que también se convierte en un canal a través del cual lo divino puede manifestarse en el mundo. Este estado de confianza activa transforma no solo al individuo, sino también su entorno, irradiando una energía que inspira a otros a explorar sus propias posibilidades y potencialidades. Este capítulo nos recuerda que la fe no es un refugio para escapar de los desafíos, sino una herramienta para enfrentarlos con una perspectiva renovada. Creer no significa ignorar las dificultades, sino reinterpretarlas como oportunidades para crecer y fortalecer la conexión con lo eterno. Al cultivar la fe, el individuo descubre que lo que parecía imposible se convierte en una realidad tangible, porque la verdadera transformación comienza en el interior y se proyecta hacia el mundo exterior. La multiplicación de los panes y peces. La multiplicación de los panes y peces representa un mensaje profundo sobre la abundancia como manifestación de lo divino en el mundo. Este acto no solo desafía las leyes de la lógica, sino que invita a reflexionar sobre la capacidad de lo espiritual para trascender las limitaciones materiales. En el acto de multiplicar lo poco para satisfacer a muchos, se revela la interconexión entre la fe, la acción consciente y el poder creador inherente al universo. El concepto de Ki Tisa, vinculado a la narrativa de los milagros, introduce la idea de una matemática secreta que rige los eventos extraordinarios. Esta matemática no se basa en cifras ni fórmulas convencionales, sino en un equilibrio de energías que responde a la intención pura y al deseo de servir a los demás. Comprender esta lógica espiritual permite reconocer que los milagros no son interrupciones del orden natural, sino expresiones de un orden superior que opera en sincronía con la voluntad divina. La abundancia que se manifiesta en este milagro no se limita a lo material, sino que incluye una dimensión espiritual que transforma la manera en que se percibe la realidad. Este evento muestra que la verdadera riqueza no radica en la acumulación, sino en la capacidad de compartir y confiar en que lo necesario será provisto.
La multiplicación no ocurre por acumulación, sino porque el acto de dar crea un espacio donde lo divino puede fluir libremente, expandiendo lo que se tiene para cubrir las necesidades de todos. El simbolismo de los panes y peces también resalta el poder de la cooperación y la unidad. Estos elementos, aparentemente sencillos, representan los recursos básicos que, al ser compartidos, adquieren un significado mayor. Este acto muestra que el milagro no ocurre en el aislamiento, sino en la comunión, donde la generosidad y la confianza mutua permiten que lo ordinario se transforme en extraordinario. Este evento enseña que la abundancia no es un estado que se alcanza, sino una realidad que se cultiva a través de la fe, la intención y el acto de compartir. La multiplicación de los panes y peces nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y actitudes pueden ser el vehículo para que lo divino se manifieste en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean, transformando lo limitado en ilimitado a través del poder del amor y la conexión con lo trascendental. Enséñanos a meditar. La meditación es una herramienta que trasciende las prácticas rituales, convirtiéndose en un puente hacia el autoconocimiento y la conexión con lo trascendental. En este contexto, se presenta no solo como un acto de introspección, sino como un medio para alinear la mente, el cuerpo y el espíritu con lo eterno. Meditar no implica escapar del mundo, sino entrar en un estado de mayor conciencia, donde se disuelven las distracciones y surge una claridad interior que transforma la manera en que se vive. El Padre Nuestro, más que una oración, se revela como una guía para la meditación profunda. Cada frase contiene una enseñanza que invita a reflexionar sobre la relación con lo divino, los demás y uno mismo. Este texto, al ser repetido conscientemente, crea un ritmo que ayuda a la mente a calmarse y al corazón a abrirse, facilitando un estado de comunión con lo eterno. Cada palabra actúa como un portal hacia verdades universales que resuenan en el alma del practicante. La meditación, como camino hacia el autoconocimiento, permite al individuo explorar las profundidades de su ser. Al observar los pensamientos sin juicio, se desmantelan las ilusiones que oscurecen la percepción y se accede a un entendimiento más claro de la verdadera naturaleza. Este proceso no solo revela la conexión interna con lo divino, sino que también libera al practicante de patrones mentales que limitan su capacidad de vivir plenamente. En el acto de meditar, la conexión espiritual no se limita a lo individual, sino que se expande hacia una conciencia universal. La experiencia trasciende las fronteras del ego, llevando al meditador a reconocer su lugar en un todo más grande. Esta conexión no es algo que se crea, sino algo que siempre ha estado presente y que la práctica permite redescubrir. Al centrarse en lo esencial, se elimina la sensación de separación y se establece una relación más auténtica con lo eterno. Meditar no es solo un acto aislado, sino una forma de vida. Cada momento se convierte en una oportunidad para practicar la presencia plena, donde lo mundano se transforma en sagrado. Esta enseñanza invita a integrar la meditación en todos los aspectos de la existencia, permitiendo que la conexión espiritual se refleje en cada pensamiento, palabra y acción. Es un recordatorio de que, al silenciar el ruido del mundo, se abre el espacio para escuchar la voz de lo divino que siempre ha estado dentro. Ayunos, desiertos y recepción de energías. El ayuno, desde una perspectiva mística, no es únicamente la abstinencia de alimentos, sino un acto de purificación y apertura hacia lo trascendental. En la tradición hebrea, este ritual se percibe como una forma de elevar el espíritu al limitar las necesidades del cuerpo, permitiendo que la energía interna se enfoque en lo esencial. Este proceso no es un sacrificio, sino una oportunidad para despejar las distracciones materiales y crear un espacio donde lo divino pueda manifestarse de manera más clara. Los desiertos, tanto físicos como simbólicos, representan espacios de transformación profunda. En estos lugares, el silencio y la austeridad se convierten en aliados para quienes buscan la verdad. Alejados de las comodidades y las distracciones del mundo,
los desiertos exponen al individuo a sus propias sombras, invitándolo a enfrentarlas y superarlas. Este aislamiento, lejos de ser un castigo, actúa como un catalizador para la introspección y la renovación espiritual. El papel de figuras como Juan el Bautista destaca la conexión entre el ayuno, los desiertos y la preparación espiritual. Su vida, marcada por la simplicidad y la devoción, ilustra cómo estas prácticas no son fines en sí mismos, sino herramientas para sintonizarse con las energías divinas. Su ejemplo inspira a considerar el despojo no como una pérdida, sino como un camino hacia una mayor claridad y propósito, al reconocer que la verdadera riqueza radica en la conexión con lo eterno. La revelación y la recepción de energías sutiles son aspectos centrales de este proceso. Al vaciarse de lo superfluo, el buscador se abre a una dimensión más profunda donde las energías divinas pueden fluir libremente. Esta experiencia no solo renueva al individuo, sino que también lo conecta con una fuente de sabiduría que trasciende la lógica y se comunica directamente con el espíritu. Estas energías no se imponen, sino que se reciben con humildad, en un estado de receptividad que permite que lo divino transforme el interior. El ayuno y los desiertos, entendidos como metáforas y prácticas, nos enseñan que el crecimiento espiritual requiere valentía para desprenderse de lo innecesario y confiar en lo invisible. Estos momentos de aparente vacío son, en realidad, espacios llenos de potencial, donde la conexión con lo sagrado se profundiza y las energías más sutiles pueden ser percibidas. Este capítulo nos recuerda que el camino hacia lo trascendental no está en acumular, sino en liberar, permitiendo que la esencia divina emerja con toda su fuerza. El Hijo de Dios, filiación sagrada. La idea de filiación sagrada conecta al ser humano con una dimensión trascendental en la que lo divino no es solo un concepto distante, sino una realidad íntimamente vinculada a la identidad. Esta relación, entendida como un vínculo directo con lo eterno, no solo define a quien es considerado hijo de Dios, sino que también establece un modelo para que otros reconozcan su propia conexión con lo celestial. La filiación no es una imposición, sino un llamado a vivir en coherencia con lo divino que habita en el interior. Los receptores del mensaje divino, aquellos que escuchan y responden, se convierten en partícipes de esta filiación. Este llamado no distingue jerarquías, sino que invita a todos los seres humanos a descubrir su lugar en un propósito más elevado. A través de las enseñanzas y acciones, se transmite una verdad universal: la relación con lo divino no es exclusiva de unos pocos, sino una realidad accesible a quienes están dispuestos a abrirse y vivir en alineación con esa conexión. La expresión "en los negocios de mi Padre" simboliza una profunda unión con la voluntad divina. Este enfoque implica que las acciones y decisiones de la vida cotidiana no están separadas de lo trascendental, sino que forman parte de un propósito integral. Reconocer esta conexión eleva las tareas más simples a un nivel espiritual, transformando lo ordinario en algo lleno de significado. Este estado de conciencia invita a vivir con intención, reconociendo la presencia divina en cada aspecto de la existencia. La filiación sagrada también resalta la responsabilidad inherente a este vínculo. Ser parte de lo divino implica actuar como un reflejo de sus atributos: compasión, justicia y amor. Este llamado no solo transforma al individuo, sino que también lo convierte en un faro que guía a otros hacia la misma conexión. En este sentido, la filiación no es un privilegio, sino una invitación a liderar con el ejemplo y a contribuir al equilibrio y armonía del mundo. Este capítulo nos conduce a reflexionar sobre el significado de ser parte de una filiación sagrada. Más allá de las palabras, es un recordatorio de que cada ser humano lleva dentro de sí la chispa divina, esperando ser reconocida y manifestada. Vivir desde esta conciencia no solo enriquece la vida individual, sino que también fortalece los lazos con los demás y con lo eterno, transformando el mundo desde dentro hacia fuera. Dejad a los niños venid a mí.
La figura del niño en la tradición espiritual trasciende su dimensión literal para convertirse en un símbolo de pureza, apertura y conexión directa con lo divino. En la Cábala, los niños representan un estado de conciencia libre de prejuicios y cargas del pasado, un nivel de receptividad que permite al espíritu captar la esencia de lo eterno sin las distorsiones del ego. Este simbolismo no solo exalta la inocencia, sino también la capacidad innata de los niños para vivir en el presente, reconociendo lo sagrado en cada momento. Los milagros, vistos a través de los ojos de los niños, adquieren un significado renovado. Para ellos, lo extraordinario no está limitado por las barreras de la lógica o la experiencia previa, sino que se integra como una parte natural de la realidad. Esta percepción nos invita a reflexionar sobre cómo los adultos, al complicar sus perspectivas con dudas y miedos, pierden la capacidad de reconocer lo milagroso en la vida cotidiana. Recuperar esta mirada infantil implica abrirse a la posibilidad de que lo divino se manifieste de formas inesperadas. La afirmación de que de los niños es el reino de los cielos subraya una perspectiva espiritual que valora la sencillez y la autenticidad como caminos hacia la conexión trascendental. Este estado de conciencia no implica una regresión, sino una reconexión con la esencia más pura del ser. Reconocer esta cualidad en los niños no solo ilumina su importancia como portadores de sabiduría espiritual, sino que también inspira a los adultos a redescubrir ese estado en su propio interior. La Cábala de los niños nos enseña que cada ser humano lleva dentro de sí un espacio de inocencia y pureza que no desaparece con la edad, sino que puede ser oscurecido por las experiencias y condicionamientos. Este núcleo, al ser reconocido y cultivado, se convierte en un portal hacia la totalidad y la unidad con lo divino. El mensaje de permitir que los niños se acerquen simboliza no solo una acción literal, sino también un llamado a acercarse a esa parte interna que nunca ha perdido su conexión con lo eterno. Este capítulo no solo pone en valor a los niños como símbolos y guías, sino que también desafía a los adultos a cuestionar sus propias limitaciones y a recuperar una relación más auténtica con lo divino. Al adoptar esta perspectiva, se abre la posibilidad de vivir con mayor simplicidad, asombro y gratitud, redescubriendo el reino de los cielos en lo cotidiano y en el profundo misterio de la existencia. Secretos revelados a una extranjera. La narrativa de la revelación de secretos a una extranjera, representada en el encuentro con la samaritana, subraya la universalidad del mensaje espiritual. Este evento transgrede las barreras culturales y sociales, mostrando que lo divino no se limita a un pueblo o una tradición, sino que está destinado a todos los seres humanos. Samaria y los samaritanos, históricamente vistos como un grupo marginado por los judíos, se convierten en el escenario de un diálogo transformador que trasciende prejuicios y revela la naturaleza inclusiva de lo sagrado. El pozo de Jacob, situado en Sicar, es mucho más que un lugar físico en esta narrativa. Representa una conexión ancestral con las promesas divinas y un punto de encuentro entre el pasado y el presente. La profundidad del pozo simboliza el acceso al conocimiento y la verdad, mientras que el acto de pedir agua se convierte en una metáfora para la búsqueda espiritual. Este lugar, cargado de simbolismo, invita a reflexionar sobre cómo los lugares y objetos cotidianos pueden convertirse en portales hacia lo trascendental. La conversación sobre el agua viva, dirigida a la samaritana, introduce uno de los conceptos más poderosos de esta narrativa. Este agua no es literal, sino un símbolo del sustento espiritual que satisface las necesidades más profundas del alma. Beber de esta fuente significa acceder a una verdad que no se agota, una conexión continua con lo divino que nutre y transforma al buscador. Este diálogo no solo revela la universalidad del mensaje, sino que también invita a considerar cómo las necesidades físicas reflejan anhelos más profundos. El término Makom Kodesh, que se traduce como lugar sagrado, se conecta con el tema central del encuentro.
La samaritana plantea una pregunta sobre dónde es apropiado adorar, a lo que se responde que la verdadera adoración no depende de un lugar físico, sino de un estado de conciencia y espíritu. Este giro redefine la relación con lo divino, recordando que lo sagrado no está confinado a un templo, sino que habita en el interior de cada individuo que se abre a la conexión trascendental. El diálogo sobre el Mesías y la aguijereada alcanza una profundidad teológica notable. La referencia al Mesías como la figura que unifica y revela la verdad última refuerza la idea de que la revelación no está reservada para unos pocos, sino que se ofrece incluso a aquellos considerados ajenos. Este intercambio trasciende la literalidad para convertirse en una enseñanza universal sobre la igualdad espiritual, mostrando que los secretos divinos están disponibles para quienes tienen la disposición de escuchar y recibir, independientemente de su origen o condición. Lo femenino de Jesús. El reconocimiento de las energías femeninas y masculinas como aspectos complementarios de la creación es esencial en la espiritualidad cabalística. Estas energías, lejos de ser opuestas, forman un equilibrio dinámico que sostiene el universo. Lo femenino, en este contexto, representa cualidades como la receptividad, la intuición y la conexión con lo profundo, mientras que lo masculino simboliza la acción y la manifestación. El mensaje espiritual que se extrae de esta dualidad es que ambas fuerzas deben integrarse para alcanzar la plenitud y la armonía. El concepto de Adam Kadmon, como representación del ser primordial en la Cábala, ofrece una visión poderosa sobre la unidad original. Este símbolo no está dividido por género, sino que contiene en su interior las energías masculina y femenina en perfecta integración. La separación de estas energías en la creación de Adán, según la tradición, no implica un conflicto, sino una invitación a redescubrir la unidad perdida a través de la conexión espiritual. Este proceso de reunificación es clave para comprender la importancia de lo femenino como parte indispensable del todo. El papel de Da'at en la espiritualidad resalta la importancia del conocimiento integrado, que une la sabiduría y el entendimiento. Da'at, a menudo descrito como el puente entre lo oculto y lo revelado, también puede interpretarse como un espacio donde lo femenino y lo masculino se encuentran y se complementan. Esta conexión no solo ilumina el camino hacia lo divino, sino que también muestra cómo la integración de estas energías permite al individuo trascender las limitaciones de la dualidad y acercarse a la totalidad. La creación de Adán, vista a través del concepto de Partzufim en la Cábala, enfatiza cómo las energías masculina y femenina se separaron para permitir la existencia de la diversidad. Este proceso no debe interpretarse como una división absoluta, sino como una manifestación de la riqueza de la creación. La tarea de redimir lo femenino implica reconocer su papel en el equilibrio cósmico, restaurando su valor y lugar en la relación con lo divino y con la humanidad. La redención de lo femenino no es solo una cuestión de justicia, sino un paso esencial en la restauración de la armonía universal. Elevar lo femenino a su posición original no significa desplazar lo masculino, sino honrar la interdependencia entre ambos. Este acto de integración no solo transforma la percepción individual, sino también la manera en que la sociedad y la espiritualidad se entienden, ofreciendo una visión más completa y equilibrada del propósito divino. La plenitud de la luna y la erradicación del mal. La plenitud de la luna, como símbolo espiritual, representa el equilibrio y la restauración de lo sagrado en un estado de completitud. Este concepto, profundamente arraigado en la Cábala, se vincula con el deseo de erradicar el mal mediante la elevación de la conciencia y la corrección de las distorsiones que han oscurecido la percepción de lo divino en el mundo. Este camino no solo implica la reconciliación con lo femenino, sino también la sanación de las interpretaciones erróneas que han perpetuado la desconexión entre las energías que sustentan el universo. La prohibición histórica del estudio de la Torá para ciertos grupos, incluida la mujer, refleja una visión limitada que ha restringido la participación activa en la vida espiritual. Este acto de exclusión no solo separa,
sino que también perpetúa un malentendido sobre el rol del conocimiento como un derecho universal. La restauración de esta igualdad no es simplemente un ajuste social, sino un reconocimiento de que lo femenino y lo masculino deben estar igualmente involucrados en el acceso a lo sagrado para lograr un equilibrio auténtico. La visión tergiversada de la mujer como fuente de tentación o desequilibrio ha sido una de las manifestaciones más evidentes del mal en las tradiciones espirituales. Desde una perspectiva cabalística, estas ideas distorsionadas no solo afectan a las mujeres, sino que también impiden que la humanidad acceda a la plenitud que surge de la unión armónica de las energías femenina y masculina. Reconocer y corregir estas distorsiones es un paso fundamental hacia la erradicación del mal y la restauración del propósito original de la creación. El respeto hacia las mujeres, mostrado a través de gestos significativos como inclinarse ante sus pies, señala un reconocimiento profundo de su dignidad y su conexión con lo divino. Este acto no es meramente simbólico, sino una expresión tangible de redención y restauración. Al elevar lo femenino, se honra su papel en la dinámica cósmica y se avanza hacia una reconciliación que beneficia a toda la creación. Este gesto se convierte en un recordatorio de que la espiritualidad no debe reforzar jerarquías, sino eliminar las barreras que separan y perpetúan el desequilibrio. La relación entre el cabalista y las mujeres resalta una comprensión inclusiva que desafía las normas restrictivas de su tiempo. Esta conexión no solo restablece el lugar de la mujer en la esfera espiritual, sino que también ilumina cómo el equilibrio entre lo masculino y lo femenino es esencial para la erradicación del mal. A través de esta restauración, se abre un camino hacia la plenitud, donde la luna, como símbolo de lo femenino, puede brillar completamente, iluminando un mundo transformado por la unidad y la justicia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los secretos de la Cábala y su conexión con las enseñanzas de Jesús. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la espiritualidad, el autoconocimiento y la conexión con lo divino. Si deseas explorar más sobre estos fascinantes temas, te recomendamos la lectura de Jesús y la Cábala, los secretos de la Torá en las enseñanzas del rabino de Israel Yeshua de Nazaret, una obra que revela perspectivas profundas y transformadoras sobre la unión entre la mística judía y el mensaje universal de redención. Queremos agradecer a los autores por ofrecernos esta visión enriquecedora que amplía nuestra comprensión sobre la espiritualidad, invitándonos a vivir desde una conciencia más elevada y en armonía con lo eterno. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si consideras que puede ser útil para otros. Nos vemos en el próximo resumen.